El evangelio correspondiente para este último domingo de Adviento lo encontramos en San Mateo capítulo 1, versículo 18 hasta el 25 y dice lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Esto es palabra de Dios. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Pueden tomar asiento. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y que la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Amén. Nos encontramos a vísperas ya de Nochebuena. Este es nuestro último domingo de Adviento. Y el texto de Mateo nos presenta y nos muestra a este Jesús del que tanto hemos estado hablando y al cual hemos estado esperando. El mismo Jesús del cual hablaron los profetas y a quien anunciaron, y aquel Jesús que nosotros sabemos que un día va a venir en gloria para llevarnos a la vida eterna. Y por supuesto también el mismo Jesús del cual nosotros tenemos la certeza de que hoy está presente acá con nosotros y entre nosotros. Pero el texto también nos permite por unos instantes dejar de lado todo eso que nosotros sabemos, ignorarlo por un momento, para ver a un Jesús muchísimo más parecido a nosotros, un Jesús muchísimo más humano, un niño vulnerable. Porque el Jesús que aparece en Mateo no es el Dios que viene de manera visible con todo poder y gloria, sino que es un niño oculto en el frágil vientre de su madre. Podemos decir también de este niño que se encuentra en una situación bastante dolorosa, una familia que podríamos decir es una familia quebrada, porque la ley de ese tiempo dictaba que una mujer que es acusada de adulterio sea o reciba la pena capital, debería ser apedreada. Así que ahora este niño está en una situación bastante compleja y depende de la buena voluntad de José, quien el texto nos dice que era un hombre justo y que por esta justicia resolvió dejar en secreto a María. Porque él, no quería exponerla a la vergüenza pública, pero también quería evitar cualquier tipo de tragedia mayor. Entonces hasta ahora tenemos desde una perspectiva humana una escena, una situación que podemos decir que es desoladora, porque hay un niño que parece ser fruto de un adulterio, un hombre, un padre de familia que decide apartarse porque se sintió traicionado, y una sociedad que bien podía haber apedreado a esa mujer. Y es tan trágica y tan compleja la situación en la cual se encontraba la familia de Jesús, que tuvo que intervenir el mismo Dios. Y ahí es cuando Dios envía a su mensajero y envía a este ángel para que revele quién era verdaderamente este niño. Y el ángel se presenta a José y le dice: no temas, este niño no es fruto de un adulterio, sino que María ha concebido por el poder del Espíritu Santo, dice el versículo 20.
Y entonces el conflicto humano se resuelve. José volvió a recibir a María por esposa y la situación familiar se reconcilia. Pero eso no es lo importante para nosotros hoy. Porque el texto no se queda simplemente con la resolución del conflicto, que fue realmente satisfactoria, sino que lo importante para nosotros es la revelación de Jesucristo como Salvador y como Dios nuestro. En unas pocas palabras, en unas pocas líneas, el ángel revela todo aquello que nosotros como cristianos necesitamos y tenemos que saber acerca de ese niño. Y lo hace dándole 2 nombres, o mencionando 2 de sus nombres. El ángel comienza hablándonos de un cumplimiento profético, lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros, versículo 23. Y en estas palabras el ángel sintetiza la identidad real de Cristo, porque es verdad, es cierto, nosotros sabemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1 y versículo 14. Entonces no negamos que Jesús vino en carne, no negamos que haya sido hombre, porque sería negar la obra salvadora de Dios. Negar que Jesucristo se hizo carne es negar que haya entrado en nuestra miseria y es negar que haya tomado nuestro lugar. Pero por otro lado tampoco podemos negar lo que el ángel afirma con suma claridad. Este niño es Dios con nosotros. Quien niega que Jesucristo es verdaderamente Dios, y me refiero a sectas como los Testigos de Jehová y otros, está reduciendo la obra de Cristo a la obra de un simple hombre. Si Cristo fuera solamente hombre, su muerte no tendría valor para nadie más que para sí mismo, porque un hombre no puede salvar a otro hombre. Y por eso Jesús condena con severidad en Juan 8:24 a quienes lo niegan. Si ustedes no creen que yo soy, dice Jesús, yo soy es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, en sus pecados van a morir. En este sentido podríamos decir que es mucho más conveniente para alguien ser un ateo, es decir, abrazar el ateísmo antes que poner su fe en un falso Jesús hecho a imagen y semejanza de los hombres. Porque el incrédulo puede algún día llegar a creer y puede salvarse. Pero quien confía en un falso Cristo y lo hace adrede, se está condenando a sí mismo. Un Cristo solamente humano no puede salvar a nadie. Pero el texto también nos habla de la familia de este Jesús, la familia humana del Cristo que nosotros vemos en el pesebre, y nos presenta a José como el modelo de un hombre justo. Y con este modelo de hombre justo también nos muestra a nosotros las limitaciones que tiene la justicia humana. Porque la justicia de José podríamos decir que es implacable, porque no consistía simplemente en cumplir la ley como hubiesen hecho los fariseos, es decir, no consistía simplemente en señalar y condenar a María, esto sí lo hubiesen hecho las autoridades de su tiempo, sino que la justicia de José iba muchísimo más allá. La justicia de José se manifestaba en la misericordia, en el amor y en la compasión, porque él quería hacer lo que era justo delante de Dios, pero quería hacerlo desde la misericordia hacia María. Y lo triste es que aún la justicia de José, que como bien vemos era una justicia buena y era una justicia piadosa, no alcanzó para resolver el conflicto. El conflicto solo se esclareció cuando Dios mismo intervino en la situación. Y esto sucede porque Dios mismo es la expresión más alta y más perfecta de esta justicia que actúa desde el amor, de esta justicia que actúa desde la misericordia. Porque lo justo para cada uno de nosotros sería que los pecadores recibiéramos la ira de Dios por nuestros pecados.
Eso es lo justo, eso es lo que dicta la ley. Pero en su misericordia, Dios proveyó un Salvador. En su misericordia, Dios proveyó a alguien que por nosotros cargó sobre sí mismo todo el peso de la ira de un Dios justo. El texto continúa diciendo en el versículo 21, le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hasta ahora tenemos que el niño es llamado Dios, es decir, Emmanuel, porque solo Dios puede salvar, pero también es llamado Jesús, es decir, Salvador, porque solo en Él y solo en Él se halla la salvación de toda la humanidad. Jesucristo nuestro Señor, el que vino en un pesebre, es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Es al mismo tiempo juez y condenado. Por derecho propio lo que era de Él es Señor y Dios de todas las cosas, pero por amor a nosotros Él se hizo siervo de todos los hombres. Es santo por todos los siglos, pero también culpado por todos mis pecados. Y este es el niño del cual nos habla Mateo. Dios y Salvador, Emmanuel y Jesús. Entonces, el Cristo de Adviento, el Cristo que encontramos en las Escrituras y el Cristo en el cual nosotros creemos, no es un gobernante mesiánico que muchos esperan, alguien ostentoso que viene con gran poder a instaurar un régimen para mejorar la sociedad. Es todo lo contrario a eso. Es un niño que viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Y era necesario que este niño viniera en carne, que se hiciera hombre, para tomar mi lugar, para cargar con mis pecados y para salvarme. Pero también tenía que ser Dios, y tenía que ser Dios mismo para que ese sacrificio me alcance también a mí. Es Dios contenido en el frágil cuerpo de un niño. Y eso es lo maravilloso para nosotros, porque mi Salvador y mi Dios no es un agente externo que una vez creó el universo y lo dejó a su libre arbitrio y lo dejó a su suerte. Tampoco es un Dios indiferente y es un Dios distante a la humanidad que creó, sino que Él se hizo hombre igual que yo para sufrir como yo, pero mucho más importante, para salvarme del sufrimiento eterno. José, el padre terrenal de Jesús, quería hacer lo que era justo sin condenar a María. Y eso mismo, exactamente lo mismo, es lo que quiere y lo que quiso hacer Dios con nosotros. Porque era necesario y era justo que un Dios justo hiciera justicia. Pero Dios no nos quería condenar. Entonces tuvo que sacrificar y tuvo que enviar a lo más precioso que tenía, a su Hijo, y como nosotros confesamos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con ese llamado quiero que nosotros nos quedemos en este domingo y que lo llevemos en nuestro corazón a vivir como José, a buscar así como José buscó la justicia de Dios, pero buscarla desde la misericordia, desde el amor, desde la compasión. No una justicia que acusa y condena, porque de eso ya se encarga el diablo, sino una justicia que protege, que acompaña y que cuida al que comete un error y que confía también en la promesa de Dios. Y esa justicia nosotros no la vamos a encontrar en ningún lado, sino únicamente cuando ponemos nuestros ojos en aquel Cristo del pesebre. Así como hizo Tomás, que cuando vio al Cristo resucitado se tiró a sus pies y dijo: Señor mío y Dios mío, Juan 20:28. De la misma manera nosotros, frente al niño del pesebre, frente al Cristo que murió por nosotros, tenemos que esperar y confiar de esa misma manera en ese mismo Señor mío y en ese mismo Dios mío, en ese
Emmanuel y en ese Jesús. Estimada congregación, que el Señor nos conceda permanecer en esta confesión y vivir de su justicia y vivir en su justicia desde el amor y desde la misericordia, en vigilia y en espera. ¿Y qué esperamos sino aquel día en el que este mismo Cristo venga en poder y gloria para llevarnos a la vida eterna? Amén. Y que la paz de nuestro buen Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.